¿Cómo? Claro, porque a veces dice que está ocupada y está libre. Perdón, ¿eh? Puta madre. Puta madre. Ay, sí, tal cual. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Cómo les va? Pido disculpas por la demora. No, me parece que no se había iniciado la sesión. Bueno, como ya venimos demorados, vamos a arrancar. Me presento, para quienes no me conocen, soy Mariano Furundarena y bueno, vamos a estar alternando junto a Matías Pérez Belmonte y a María Paz Luján los días miércoles, jueves y viernes. Bueno, hoy conmigo van a tener la clase de cheque, para lo cual les voy a compartir un PowerPoint y también les voy a ir intentando mostrar simultáneamente algunos modelos de cheque como para que no quede todo en la abstracción teórica. ¿Bien? Les pido por favor que me confirmen si la pueden ver. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí se ve. Bárbaro, muchas gracias. Bueno chicos, me calculo que esto ya lo habrán ido viendo, pero bueno, siempre me parece importante refrescar algunas definiciones cuando vamos a abordar un tema nuevo, más que nada porque muchos estimo que no habrán visto cambiario. Bueno, cheque es un título de crédito que lo ven en derecho cambiario. Obviamente que en esa materia lo ven en mayor profundidad. Acá nos vamos a centrar en lo que hace a el cheque en el juicio ejecutivo, más que nada. Obviamente con algunas particularidades, pero no con tanta profundidad como lo hacen en cambiario. Pero me interesa que tengan la noción de título de crédito, bien, que quienes, como dije, han dado cambiario la conocerán, que la definición originaria fue dada por Vivante y que decía que el título de crédito es el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo expresado en el mismo. ¿Y qué significa esto? Documento necesario. Bien, si no tengo documento, si no tengo el instrumento, ya sea papel, como fue toda la vida, o ahora digital, como ya habrán visto, sin ese documento, papel o electrónico, no tenemos título de crédito. Por eso se habla de necesario. Bien, sí o sí, para que haya un título de crédito necesitamos un documento, un instrumento físico en formato papel o electrónico. Sin ello no hay título de crédito. Pero ese documento debe contener también un derecho literal y autónomo. ¿Bien? ¿Y qué significa esa literalidad? La literalidad hace que solo lo que está en el documento es lo que vale. Por eso siempre vamos a hablar de que, lo debe haber dicho el doctor Casas, siempre vamos a cabalgar sobre el título. Lo que no existe en el título, no existe en el mundo, digamos, obviamente, en el mundo de lo que hace este título. Y autónomo, porque ustedes van a ver, y ya habrán visto seguramente cuando vieron ayer el pagaré, que estos títulos de crédito pueden circular por endoso. Entonces, cada una de esas circulaciones va a tener un nuevo acreedor, respecto del cual cada uno va a tener un derecho autónomo del anterior. Por eso se habla de derecho literal y autónomo. ¿Por qué quiero hacer esta distinción? Porque una especie de título de crédito son los papeles de comercio. Papeles de comercio
puede ser cheque, pagaré, letra de cambio. Ayer ya vieron uno, que es el pagaré. Y el papel de comercio, conforme define Gómez Leo, es todo título, volvemos a la noción de título, siempre es fundamental que estemos hablando de título. O sea, un documento escrito que se utiliza en pago en las condiciones comercialmente establecidas. Básicamente, estos papeles de comercio reemplazan la moneda. ¿Bien? Obviamente no tienen los atributos de la moneda. ¿Y para qué sirven los papeles de comercio? Se utilizan básicamente para las transacciones entre comerciantes, ¿bien? Para dar dinamismo a los negocios comerciales. Obviamente esto no es tan así, se ha ido desvirtuando, seguramente ayer habrán visto con Fabián cómo se fueron desvirtuando los pagarés, y hoy los pagarés no se utilizan tanto como método de cambio entre comerciantes, sino que hoy en día mediante un pagaré se encubren préstamos para el consumo. Pero bueno, originariamente los papeles de comercio fueron concebidos como esto, como una forma de circulación para suplantar el dinero. El cheque sigue siendo una figura muy utilizada entre comerciantes, pero también se utiliza mucho, por ejemplo, las compañías de seguro. Si ustedes algún día tienen un siniestro o litigan el día de mañana contra compañías de seguro, las indemnizaciones que pagan las compañías de seguro por siniestros viales, por lo generales, se suelen pagar en cheques. Por eso es muy importante que ustedes los conozcan cómo funcionan. ¿Bien? Como ya les mencioné, el cheque es un papel de comercio. Y finalmente vamos a hablar, a definir lo que es el cheque. Y si bien a mí no me gusta leerles definiciones, vamos a quiero leerles esta, pero ir desmenuzándola. ¿Bien? El cheque es un título de crédito, ya explicamos lo que era título de crédito. Bancario. ¿Y por qué la mención de Gómez Leo habla de bancario? Porque para que hablemos de cheque, como vamos a ver a continuación, necesariamente tenemos que estar en el marco de un contrato de cuenta corriente. Solo puede emitir cheques quien tiene un previo contrato de cuenta corriente. Por ejemplo, como le dije recién, las compañías de seguro pagan los siniestros en cheque. Las compañías de seguro obviamente tienen un contrato de cuenta corriente con los bancos con los que operen. Por eso se trata de un título de crédito bancario. Necesariamente para que haya cheque debe haber un banco de por medio. Este título de crédito bancario es abstracto, es formal y es completo. ¿Por qué es abstracto? Porque el cheque se entrega independientemente de la obligación subyacente que haya detrás. Yo pago con un cheque y cuando el juez analiza ese cheque no tiene que importarle la relación que hubo detrás de por qué yo pagué con ese cheque. ¿Bien? Formal. ¿Por qué formal el cheque? Porque ya vamos a ver que tiene toda una serie de requisitos formales sin el cual no podríamos hablar de cheque. Y es completo porque el cheque, y esto digo en principio, vamos a ver al final que no es tan así, cuando hablemos del cheque electrónico, porque el cheque se autoabastece a sí mismo. Si ustedes ven una ejecución de un cheque tradicional, de un cheque papel, van a ver que alcanza para iniciar la ejecución a acompañar únicamente el cheque, como ahora se lo voy a mostrar, con las constancias de rechazo y demás. Pero no se necesita nada más que el cheque, en principio, porque hoy en día con la irrupción del cheque electrónico eso ya no es tan así. Ahora, este título de crédito bancario abstracto, formal y completo contiene una orden incondicionada de pago. ¿Bien? ¿Qué significa una orden incondicionada de pago? Yo pago con un cheque y a quien le pago puede ir al día siguiente a cobrarlo por ventanilla. ¿Bien? Es una orden incondicionada de pago. Pero esto también hoy en día no es tan así, porque también, como vamos a ver a continuación, existe el cheque de pago diferido. ¿Bien? Pero el cheque normal, el cheque común, el cheque tradicional, es una orden incondicionada de pago. Yo entrego un cheque hoy y quien lo recibe puede ir al banco a cobrarlo, puede depositarlo, etc. Esta orden incondicionada de pago es librada contra un banquero respecto de quien el librador tiene pacto de cheque. Volvemos a lo que expliqué antes. Si yo pago con un cheque, es porque yo necesariamente tengo un contrato de cuenta corriente bancaria con un banco con el cual yo opero y que ese banco me otorgó y yo contraté el servicio de cheque, para lo cual me emitió una chequera, ya sea física o electrónica.
Si yo no tengo el contrato bancario de cuenta corriente previo, no puedo emitir un cheque. ¿Bien? Entonces, tiene que haber un pacto de cheque y a su vez yo tengo que tener disponibilidad de fondos. Porque si no hay disponibilidad de fondos, el banco no va a pagar. Una orden incondicional de pago librada contra un banquero respecto de quién tiene pacto de cheque y disponibilidad para pagar en cuenta a su portador legitimado. Ya vamos a ver, y esto hace la legitimación activa. ¿Quién es portador legitimado? No se le paga el cheque a cualquiera, solo al portador legitimado. Y se paga una suma determinada de dinero. Por ende, el cheque no puede incluir mercadería o valores y demás. Es una suma determinada de dinero. Y que en caso de ser rechazado con las debidas constancias, obliga a cambiar y solidariamente a todos los firmantes. A ver que el portador legitimado, que es este que yo les dije, que va a ser el legítimo activo, en caso del rechazo del cheque, podrá reclamar su no pago contra el librador, avalistas y demás que ahora vamos a ver a continuación. Por eso ven cómo, si bien está la definición para ser leída, uno la puede ir desmenuzando y analizando para así poder entender de qué se trata este cheque. Bien, y el cheque tiene su regulación normativa en la ley 24.552, que obviamente el día del examen la van a poder tener en su totalidad, no comentada claramente, la ley pelada, y la reglamentación del Banco Central, la famosa OPACI 2, que si la buscan en Google, ponen reglamentación BCRA OPACI 2, que es toda la reglamentación de la cuenta corriente bancaria, respecto de la cual se puede otorgar el servicio de cheques. Van a ver en la sección correspondiente de cheque, hay mucho de lo que yo les voy a explicar hoy está detallado en la OPACI 2, que también la pueden tener el día del examen porque es legislación. ¿Bien? Bueno, continuamos. Ya les fui adelantando que existen varios tipos de cheque, y uno de ellos es el cheque común, que es el que yo les definí recién, que es una orden incondicionada de pago. ¿Bien? Ese va a surgir del artículo 2 de la ley 24.452 y de la sección 3 de la OPACI 2. Ahora bien, existe también el cheque de pago diferido. ¿Y cuál es la diferencia con el cheque común que tenía una orden incondicionada de pago? Este cheque de pago diferido contiene una orden de pago posterior al libramiento. ¿Qué significa? Yo entrego un cheque de pago diferido hoy, que dice 30 de marzo de 2022, el 30 de abril de 2022 páguese a tal la suma de tantos pesos. Ya no es una orden incondicionada de pago, porque tengo que esperar, conforme el ejemplo que les di recién, hasta el 30 de abril del mes que viene. Entonces, mucha doctrina, cuando salió la reforma legislativa que incluyó el cheque de pago diferido, lo cuestionó porque decía que se había desnaturalizado el cheque, porque el cheque era una orden incondicional de pago y se desnaturalizó. Pero bueno, lo cierto es que el cheque de pago diferido se creó por una necesidad de evitar lo que se habían llamado como cheques voladores. Calculo que deben saber lo que ustedes significan. Ustedes deben haber escuchado alguna vez. ¿Qué significa esto? ¿Por qué a veces uno usa un cheque de pago diferido? Porque quiere cancelar una obligación, pero sabe que hoy ese dinero no lo tiene en su cuenta, pero por ahí lo tiene el 30 de abril, como le dije recién, el 30 de abril va a tener ese dinero disponible y ya quiere satisfacer a su acreedor y decirle, bueno, yo te doy un cheque, lo vas a poder cobrar el 30, pero yo ya te lo doy y vos te quedas tranquilo. Antes del cheque de pago diferido eso no se podía hacer porque el cheque era una orden incondicionada de pago. ¿Y qué hacía mucha gente? Libraba cheques con fechas posteriores. Por ejemplo, hoy, 30 de marzo de 2022, yo para satisfacer a un acreedor que me estaba comiendo los talones, le decía, bueno, yo te doy un cheque, le pongo fecha 30 de abril, el 30 de abril vas y lo cobrás. ¿Qué pasaba? Del 30 de marzo al 30 de abril, yo o caí en quiebra, o me presenté en concurso, o me morí. ¿Y qué pasaba? Toda esa gente que había quedado conforme, que había recibido un cheque, está bien, de fecha un mes después ese cheque era inoponible tanto a mi quiebra, a mi concurso, o a mis sucesores.
Entonces, con esta irrupción del cheque de pago diferido, se solucionó todo este problema, porque el cheque de pago diferido yo lo firmo con fecha de hoy, más allá de que lo pague de acá a un mes, pero si yo de acá al 30 caigo en quiebra, me concurso o me muero, ese instrumento es oponible. ¿Bien? Por eso se creó el cheque de pago diferido y creo que es una reforma muy interesante, pese a que mucha doctrina lo haya criticado. Y es una figura que ustedes van a ver muy comúnmente en las ejecuciones de cheque. La gran mayoría, muchos de los que he visto vienen de pago diferido, porque obviamente uno lo entrega para saldar una deuda y después claramente no llega a juntar el dinero en la cuenta para pagarlo y el cheque se rechaza y se ejecuta. Bien, ambos cheques, tanto el de pago diferido como el cheque común, pueden ser extendidos de 3 formas. A favor de una persona determinada, ¿esto qué significa? Yo libro un cheque a favor de Juan Pérez, ¿bien? Para que Juan Pérez vaya el día de mañana y lo cobre, o lo transmita. También puede ser librado a favor de una persona determinada, pero con la cláusula no a la orden. ¿Qué significa? Yo le emito un cheque a Juan Pérez, como dije recién, no a la orden, y Juan Pérez no va a poder ir después a endosarlo, a transmitirlo a Pablo Gómez. ¿Se entiende? Solo lo va a poder ceder. ¿Y eso qué significa? A diferencia del endoso, que todos quedan obligados, el beneficiario de un cheque a favor de una persona determinada con la cláusula no a la orden, solo lo puede ceder. Y esto es lo que ocurre con los cheques con los que pagan las compañías de seguro. ¿Y cuál es el problema? Muchos beneficiarios de esas indemnizaciones no tienen cuenta bancaria. ¿Qué pasa? Tienen que ir a cederlo y a veces se hace por a través de una escribanía. Por eso, con la cláusula no a la orden, se limita la cesión, la transmisión del cheque por endoso. ¿Bien? Quien transmite por endoso un cheque no a la orden, luego puede generar a que el librador se oponga al pago. ¿Bien? Y finalmente, otra forma de librar un cheque es al portador. Yo libro un cheque con la cláusula al portador o directamente al momento de determinar el beneficiario lo dejo en blanco. ¿Y eso qué significa? Yo le doy un cheque al portador, como dije recién, a Juan Pérez, y Juan Pérez se lo puede dar a Pablo Gómez, etcétera, etcétera, etcétera. Y si todo se transmitió manualmente, nadie va a quedar obligado en ese cheque, excepto yo, que fui el que lo firmé. Bien, esas son las 3 formas de extender un cheque. ¿Hasta acá alguna duda? Bien, continuamos. ¿Recuerdan cuando vimos la definición de cheque que este título de crédito era bancario y formal? Bueno, las formalidades en el cheque son muy importantes. Obviamente, al ser extendidas las chequeras por el banco, todas estas formalidades ya van a estar en su gran mayoría efectuadas por el banco que emite esta chequera. ¿Bien? Y si ustedes se fijan, todos los requisitos que surgen para el cheque común del artículo 2 de la ley de cheque, el primero dice la denominación cheque. Obviamente todas las chequeras que emiten los bancos dice cheque. Eso se los puedo asegurar. No, cuando ustedes reciben una chequera no tienen que escribir en letra arriba cheque. Eso ya va a surgir de la misma chequera. Si el banco emite la chequera erróneamente, después seguramente tendrá que resarcirle a ustedes, cuentacorrentistas, los daños que eso haya generado, pero realmente no ocurre por el simple hecho de que el banco emite las chequeras. Entonces, debe contener la denominación cheque, debe contener un número de orden impreso, Está. Debe contener un número de orden impreso en el cuerpo del cheque. Ahora les voy a mostrar ejemplos y van a ver cuál es el número de orden, que obviamente también va a estar contenido en la chequera. La indicación del lugar y fecha de la creación. La chequera por lo general ya viene con el lugar establecido.
pero si no, debe estar. ¿Bien? El nombre de la entidad financiera girada y el domicilio de pago, eso también viene incluido en la chequera y ya lo van a ver cuando se los muestre. Pero son todos los requisitos que establece la ley que después la entidad financiera lo debe cumplir. La orden pura y simple de pagar una suma determinada de dinero, expresada en letras y números, especificando la clase de moneda. Esto es lo que yo le dije, una orden incondicionada de pago. Es lo que se dice con orden pura y simple. ¿Qué significa? Yo hoy pago con un cheque y hoy mismo puede ir, obviamente si no es de pago diferido, hoy mismo puede ir ese portador o beneficiario al banco a cobrarlo. Es una orden pura y simple. Y se debe expresar la suma de dinero que se paga tanto en letras como en números. Y si difieren las sumas en letra o en número, se debe estar a la suma indicada en letras. ¿Bien? Eso es muy importante porque es un error muy recurrente que nos puede ocurrir. Si hay diferencia entre la suma expresada en letras y números, se debe estar a la suma expresada en letras. Y obviamente, fundamentalmente, el cheque debe estar firmado por el librador. ¿Bien? Porque si a ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando reciben un cheque como medio de pago. Si no está firmado por el librador, ese cheque carece de todo valor. ¿Bien? Carece de todo valor. Y el cheque de pago diferido, además de todos los requisitos que les mencioné anteriormente, debe contener obviamente la denominación cheque de pago diferido, que también ya va a venir preestablecida en la chequera. Y este requisito es particular de los cheques de pago diferido, que la fecha de pago no puede exceder un plazo de 360 días. No me pregunten por qué 360 y no 365, que es un año. Bueno, fue un capricho del legislador. ¿Qué significa? Yo lo firmo hoy, 30 de marzo, y no puede, ese pago diferido no puede ir más allá del 24 de marzo del año que viene. ¿Bien? Si lo extiendo, se debe tener como un plazo máximo ese que yo les dije recién, 360 días desde la fecha en que se creó. ¿Bien? Y esto para que lo tengan en cuenta y que no confundan. Una cosa son tipos de cheque. Esto grábenselo. Una cosa son tipos de cheque, que son los que dije recién, cheque común y cheque de pago diferido. Pero otra muy distinta son las distintas modalidades de cheque. Tanto el cheque común como el cheque de pago diferido puede ser extendido bajo una de estas modalidades que ustedes ven acá. Cheque cruzado. Muy común, y esto lo van a ver muy seguido. Por lo general, las compañías de seguros siempre pagan, y las empresas en general, siempre pagan en cheque cruzado. Que el cheque cruzado, al igual que el que sigue, que ven en el PowerPoint, para acreditar en cuenta, significa que ese cheque que ustedes reciben, sí o sí, lo tienen que acreditar en una cuenta. O sea que ustedes reciben ese cheque cruzado o ese cheque para acreditar en cuenta, y no van a poder ir a la ventanilla del banco girado, o sea, del banco en el cual tiene cuenta el que libró el cheque, y pedir cobrarlo. No, ustedes no van a poder cobrar ese cheque por ventanilla. Para poder cobrarlo, van a tener que ir a su propia cuenta, ya sea una cuenta corriente, una caja de ahorro, y depositar el cheque. O sea, su propio banco es el que les va a gestionar el cobro ante el banco girado. Recuerden siempre, chicos, banco girado es el banco con el que opera el que libró el cheque. Acuérdense. Perdón, ¿el cheque cruzado y el cheque para acreditar en cuenta es lo mismo o son dos diferentes? Son dos diferentes, pero hechos es lo mismo. Porque ustedes pueden tener un cheque común, y como les voy a mostrar ahora después en compartir pantalla, le ponen dos rayitas en uno de los costados superior izquierdo y automáticamente se convirtió en un cheque para acreditar en cuenta. Con esas dos simples liñitas transversales se convirtió en un cheque para acreditar en cuenta, que si ustedes lo llevan a la ventanilla del banco girado, el banco girado no se los va a pagar. Por ende, ustedes para poder cobrarlo
van a tener que ir a su propio banco, depositarlo al cobro, y su propio banco es el que va a gestionar con el banco girado el cobro. Si obviamente ese cheque viene rechazado, el banco girado se lo va a devolver a su propio banco y ustedes van a tener que ir a su banco a retirar el cheque con la constancia de rechazo. ¿Bien? Luego están otros cheques que no son realmente comunes. El cheque imputado es el cheque... Ese Perdón, cheque, una pregunta. la Si causa el, la obliga- Sí, si el banco girado coincide con el banco con el que yo opero, si es el mismo, tampoco se puede cobrar por ventanilla. Sí o no, sí que- tampoco. Está muy bien la pregunta. Puede ocurrir que pase, pero igual ustedes tienen que depositarlo en la cuenta. ¿Por qué se hace esto, chicos? ¿Por qué las compañías de seguro o los bancos pagan con cheques cruzados? Porque quieren evitar el negreo, hablando mal y pronto. Si ustedes cobran un cheque por ventanilla, no pagan impuesto al cheque. Si ustedes lo depositan, sí o sí pagan impuesto al cheque. Es más por una cuestión tributaria. Pero si está cruzado, por más de que el banco girado sea su mismo banco, o sea el mismo banco que ustedes, beneficiarios del cheque, tienen que depositarlo en cuenta. ¿Bien? Gracias. El cheque imputado no es algo que se vea mucho en la práctica, pero es un cheque que contiene la causa de la obligación. Obviamente es excepción, porque les decíamos que los títulos son abstractos. Ahora, que sean abstractos no impide que se detalle en el mismo la causa de la obligación. Seguro lo habrán visto ayer cuando vieron pagaré. En el pagaré tampoco hay por qué decir cuál es la causa que subyace, pero muchas veces ocurre. Y eso puede dar pie a que en el juicio ejecutivo se discuta la causa. Por eso, si ustedes extienden un pagaré o un cheque, traten de, si no quieren que el día de mañana les discutan la causa en el juicio ejecutivo, no incluyan la causa, porque no es necesario que la incluyan. ¿Bien? El cheque certificado es un tipo de cheque en el cual ustedes van al banco girado a pedir que se los certifique. ¿Y qué significa? Que el banco girado les va a bloquear de la cuenta del librador del cheque el dinero necesario para pagarlo por hasta un plazo de 5 días hábiles bancarios. Entonces, de esa manera, ustedes evitan que en esos 5 días los perjudique la quiebra o la muerte del deudor, o que entren otros cheques y se sustraigan todos los fondos. Usted tiene una certificación del banco girado, se va a indisponer esos fondos durante hasta 5 días hábiles bancarios, y ustedes se aseguran, si tienen ese cheque certificado, de que al momento de ir a cobrarlo, ese dinero va a estar disponible. Si al momento de cobrarlo no lo fueron a cobrar, el dinero vuelve a la cuenta del librador. Pero son cosas que no se ven mucho en la práctica. Y el cheque no negociable es lo mismo que un cheque no a la orden. No se puede transmitir por endoso. Bueno, esas son las modalidades de cheque que pueden estar presentes en el cheque común o el cheque de pago diferido. Y ahora vamos a un tema muy importante que hace el juicio ejecutivo, fundamental, y que ustedes tienen que analizar muy bien cuando ustedes cuando ustedes el día de mañana reciban en su estudio un cheque para ejecutar. ¿Bien? Tienen que analizar que quien vaya al estudio con un cheque sea legitimado activo. ¿Bien? Porque si no, van a ser pasibles de, aunque no lo vieron todavía, se los adelanto, de una excepción de inhabilidad de título fundada en la falta de legitimación activa. ¿Bien? Ustedes ya van a ver que en el juicio ejecutivo no tienen, como en el juicio de conocimiento, la excepción de falta de legitimación activa o pasiva. Pero sí ellas quedan englobadas en lo que hace a la excepción de inhabilidad de título. ¿Bien? Entonces, si ustedes promueven un juicio ejecutivo con quien no es el portador legítimo, van a ser pasibles de una excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación activa y van a perder el juicio ejecutivo. ¿Bien? Entonces, ¿quién es el legitimado activo? El portador legítimo. ¿Quién es el portador legítimo? Y es el tenedor del cheque. Y va a justificar su condición de tal mediante una serie ininterrumpida de endosos. Obviamente que eso depende de la forma en que se extendió. Recuerden que yo les dije que el cheque podía ser al portador.
Y si el cheque fue al portador, ¿quién les parece que es el portador legítimo? El que lo tiene, El que tiene el nombre en el cheque. Es no, el portador, el que lo dije. tiene. No, el tenedor, el que que se lo presenta. tenga materialmente. Exactamente, chicos. Claro, el que el se efectivamente lo presenta tiene en con la el mano. cheque en su poder. Es exactamente, tan sencillo como eso. Si el cheque fue extendido al portador, el portador legítimo fue el que se presenta con el cheque en mano. ¿Bien? Él va a ser el portador legítimo. Pero obviamente, si el cheque fue extendido a persona determinada, el portador legítimo va a ser o esa persona determinada o la persona que haya recibido ese cheque por endoso. ¿Bien? O excepcionalmente por cesión si era un cheque con cláusula no a la orden. O sea, portador legítimo va a ser el beneficiario del cheque, el simple tenedor del cheque si era al portador, o el endosatario, quien recibió el cheque por endoso del beneficiario, o el cesionario, el que recibió el cheque por cesión del beneficiario. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Una vez que el cheque se rechaza, una vez que ustedes fueron a la ventanilla del banco o lo depositaron porque el cheque era para acreditar en cuenta y el cheque es rechazado, el cheque se puede transferir. Y ocurre, de hecho, porque hay muchas entidades financieras que se dedican a perseguir cobros de títulos en mora. Obviamente lo compran, entre comillas, por un menor valor, pero se puede. Pero una vez que el cheque es rechazado, ya no se puede endosar más. Ya no se endosa. Únicamente luego de rechazado, el cheque se puede ceder. Se transmite por cesión. ¿Bien? Excepto que el cheque sea al portador. Y les voy a explicar esto porque esto es algo que se puede tomar. ¿Bien? Yo extiendo un cheque al portador. Supongo, se lo di a Juan Pérez. Y Juan Pérez lo transmitió a un montón de gente y lo tuvo Juan Gómez. Juan Gómez va al banco a cobrarlo por ventanilla. Cuando Juan Gómez va al banco a cobrarlo por ventanilla, si ustedes alguna vez fueron a cobrar un cheque lo sabrán, ustedes, como portadores legítimos, que son quienes se presentaron al banco con el instrumento en mano, lo tienen que firmar. Y esa firma que ustedes le van a estampar en el cheque atrás es lo que se ha llamado como endoso de recibo. Y no es un endoso como tal, que ahora vamos a explicar lo que es un endoso, quizá ustedes ya lo saben. Eso es simplemente un endoso de recibo, que es lo que el banco les exige para que ustedes puedan presentar el cheque al cobro. ¿Bien? Ahora, en el ejemplo que yo les di recién, Juan Gómez firmó el cheque como un endoso de recibo. Si el cheque era el portador, Juan Gómez luego puede entregarlo y no cederlo. ¿Bien? Juan Gómez puede dárselo a Mariano García y Mariano García puede iniciar la ejecución de ese cheque porque el cheque era el portador. Si en cambio el cheque era a persona determinada, cuando Juan Gómez hace el endoso de recibo para cobrarlo, una vez rechazado, solamente se lo va a poder entregar a Mariano García mediante una cesión. ¿Bien? Pero si el cheque es al portador, luego de rechazado, el cheque puede ser entregado en mano a otra persona. Y esto está totalmente claro en la capital federal, porque existe un plenario desde hace casi 40 años, pero en la provincia de Buenos Aires no es tan así. En provincia de Buenos Aires, las cámaras constantemente van cambiando de criterio. Mar del Plata recientemente
adoptó este último criterio que yo les he explicado y que es el que el doctor del Cerro, que es el titular de la cátedra, lo considera más adecuado, que se lo reitero, si el cheque es al portador, una vez rechazado el cheque, por más de que quien se presente a ejecutarlo no sea quien figura en el endoso de recibo, lo puede ejecutar, es legitimado activo. Si en cambio el cheque rechazado era a persona determinada, necesariamente quien ejecuta debe justificar su condición de portador legítimo por una cesión. ¿Bien? Si el que hizo el endoso de recibo, o sea, el que fue a cobrar el cheque, con posterioridad al rechazo lo endosó, que ocurre también, ese endoso tiene efectos de cesión. ¿Qué significa? Quien lo endosó no va a formar parte de la cadena de endosos, porque no es un endoso. ¿Quedó claro eso, chicos? Esas son las particularidades que ustedes tienen que analizar cuando reciben un cheque. Tengo una pregunta. Entonces, en el caso que después de que se hace el endoso de recibo, en el caso que no es al portador, que circula por cesión, si yo lo quiero ejecutar, ¿tengo que acompañar el contrato de cesión? Exactamente. Acompañar la cesión, el contrato de cesión, o ese endoso posterior al rechazo, que va a estar en el cheque, va a tener los efectos de una cesión. Cualquiera de las opciones. Pero lo puedo ejecutar. Sí, si acreditas esos extremos. O ese endoso que tiene efecto de cesión, o la cesión del cheque. Bien, gracias. ¿Alguna duda? Una pregunta. Vos hablas de endosarlo tanto al portador, por ejemplo, del cheque que es rechazado, al portador, sigue circulando después del rechazo y él lo endosa. Ese es en carácter de cesión. Ese endoso. Sí, el tema es que esa persona ese endoso no va a tener ningún tipo de valor porque no queda obligado de ninguna manera. Si está ese endoso posterior al cheque al cheque al portador rechazado, no va a tener ningún tipo de valor. Ah, bárbaro. Y en la persona determinada lo mismo. El que endosa sí va a ser en carácter de cesión. Exacto. Si el cheque era persona determinada, esa persona determinada va, lo intenta cobrar y es rechazado, únicamente si lo endosa con posterioridad, será considerado cesión. ¿Bien? Claro, bárbaro, gracias. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? Es un error muy recurrente, muchos se confunden con el endoso de recibo como un endoso en blanco y la propia ley se encarga de explicarlo. El endoso de recibo no puede ser considerado endoso en blanco. ¿Bien? Y ahora vamos a la legitimación pasiva, que también es muy importante, algo que ustedes tienen que analizar cuando reciben un cheque. Además de ver quién es el legitimado activo, que en muchos casos es sumamente sencillo, los primeros que les expliqué. Ahora les viene un cliente con un cheque ya rechazado, pero que él no era el beneficiario. Bueno, ahí pasan todas las circunstancias que vimos recién y que ustedes tienen que mirar con detenimiento. Pero una vez que ustedes determinaron que su cliente tiene legitimación activa, también tienen que analizar y con mucho cuidado la legitimación pasiva. ¿Bien? ¿Quiénes son legitimados pasivos? En primer lugar, y por excelencia, el librador, que es obviamente el que firma el cheque, el que extiende el cheque. Y esto puede darse una particularidad, aun cuando no sea el titular de la cuenta. Bien, y esto se lo voy a explicar con un ejemplo. Supónganse que la chequera, el cliente bancario es una sociedad anónima. Bien, ¿quién obliga a la sociedad anónima? Su representante legal. Bien, entonces, obviamente que la sociedad anónima no puede firmar un cheque por sí sola porque es un ente ideal. Necesita de su representante, una persona física. Esa persona física es quien va a firmar el cheque por Pindorcho S.A. Y ahí de esa manera el librador es Pindorcho S.A.,
no caben dudas. Ahora, muy común también, el representante legal de Pindorcho S.A. lo firma sin invocar la representación del S.A. ¿Quién es el legitimado pasivo ahí? Lo firmó. El que firmó. El firmante. Firmó. Por más de que sea representante legal de la S.A., Y si no acompaña el poder, claro. Él no invocó el poder. Si no acreditó representación, sí, se obliga a si ir. no se invocó, porque en el poder hay que acompañar y abrochar al cheque el poder y demás, eso lo controla el banco. Si al firmar el cheque no se invocó la representación de la persona jurídica a la que se representa, esa persona queda vinculada a título personal al cheque. Y por eso digo que ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando van a ver esos supuestos. Porque ustedes por ahí pueden saber que la persona que lo firmó era la representante legal de esa sociedad, pero cuando vayan a analizar el cheque al momento de promover el juicio ejecutivo, fíjense bien que esa persona, por más que efectivamente ustedes sepan que era representante legal, invocó su condición de tal, porque si no firmó invocando representación de la persona jurídica a quien representa, no obliga a la persona jurídica. ¿Queda claro eso? Sí, Es otra pregunta. ¿Qué sería tema de examen. poner, por ejemplo, Jazmín Milagros Guerra, entre paréntesis, representante legal de la sociedad, Sí. tanto? Suficiente. Claro. Bien. Suficiente. El problema es si pones Jazmín Guerra y no pones nada después. Ok. Obviamente que no es que vos de esa manera vas a librar cheques por cualquier persona jurídica. Cuando ese cheque vaya al banco girado, el banco girado no solo va a mirar que vos realmente tengas representación, porque ante el banco todas las sociedades indican quiénes son los autorizados para firmar cheques, sino que también se va a fijar que la firma de esa persona sea igual a la de los registros. ¿Bien? Obviamente, Profe, eso le quería preguntar. Sí. Capaz que a los fines de la ejecución no tiene nada que ver, pero en el caso, ay, perdón, los perros. En el caso de que firme, pero no invoque la representación, ¿el banco debería pagártelo igual, no, el siendo banco que lo va a la... rechazar, el banco lo va a Claro, rechazar por defectos formales. Ahora vamos a Ah, ver eso. El banco perfecto, lo va a gracias. rechazar y vos, como portador legítimo de ese cheque, vas a tener que promoverle juicio ejecutivo a esa persona que lo firmó. Por eso también es de buena práctica de quienes están en el mundo de los negocios y reciben cheques en forma de pago, que miren bien de quién reciben un cheque. Obviamente que ustedes a su estudio ya esto les va a llegar con el problema ya ocurrido, porque no están ustedes asesorando a sus clientes en todo ámbito de la vida, más que nada los comerciantes que se libran y reciben cheques en todo momento. Pero bueno, eso hace obviamente a quien está en los negocios, es bicho para estas cosas y por ahí no va a recibir un cheque en esos términos, pero puede pasar. Y si ustedes lo reciben, tienen el deber de decir a sus clientes, miren, que este cheque no podemos ir contra la persona jurídica con la que usted creyó que contrató. Vamos a tener que reclamarlo contra la persona que lo firmó y no invocó representación. ¿Está claro? Sí, perfecto, gracias. Otro tema muy importante. Ustedes bien saben que una cuenta corriente puede ser, recaer sobre la titularidad de dos o más personas. Pueden ser cuentas corrientes conjuntas. Caso muy común, yo tengo un socio y me abro una cuenta corriente con mi socio y operamos los dos de manera conjunta. Si se libra un cheque en el marco de esa cuenta corriente conjunta por solo uno de los socios, ¿quién les parece que va a ser el legitimado pasivo? El firmante. Siempre el que firma. ¿Todos de acuerdo? Únicamente el firmante, chicos.
Después, los problemas que hay entre el banco y los cuentacorrentistas, y entre los cuentacorrentistas es problema del banco y los cuentacorrentistas. Ustedes únicamente van a poder ejecutar a quien firmó el cheque, por más de que la cuenta sea conjunta. ¿Bien? Eso también ténganlo en cuenta, porque, como van a ver en los cheques que les voy a mostrar, en el cheque figura cuenta perteneciente a Mariano Furundarena y a Matías Pérez Belmonte. Si el cheque lo firman Mariano Furundarena, solamente ustedes no van a poder ir contra Matías Pérez Belmonte, solo contra mí, por más de que él también sea titular en la cuenta. Y digo que es un error recurrente, que uno se puede confundir, porque cuando ve el cheque dice cuenta corriente de Mariano Furundarena y Matías Pérez Belmonte. Vamos contra los dos. Van a hacer la ejecución contra los dos. La ejecución va a prosperar seguramente contra mí, pero Matías les va a poner una excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva porque él no firmó el cheque. ¿Está claro? Sí, está claro. Bien. Bueno, además del librador, también es legitimado pasivo, son legitimados pasivos los endosantes. Y es lo que les expliqué recién. Yo emito un cheque a favor de Juan Pérez y Juan Pérez lo endosa a favor de Pablo Gómez. Y Pablo Gómez, cuando presente el cheque al cobro y el mismo sea rechazado, va a poder demandarme tanto a mí como a quien lo endosó Juan Pérez. ¿Bien? Los dos somos solidariamente responsables. Avalista también. ¿Saben lo que es un avalista? Es cualquier persona que presta su aval a ese cheque. Es muy común, si ustedes no tienen mucha confianza en la persona que le está pagando con un cheque, que le exijan un aval. ¿Bien? Y bueno, ese avalista que lo suscriba también será legitimado pasivo junto al librador y endosante o endosante si lo hubiera. Y todos los firmantes quedan solidariamente obligados hacia el portador. ¿Queda claro? Es un caso de solidaridad pasiva legal. Ahora bien, puede haber excepciones y para eso es que tenemos que ver cuáles fueron los tipos de endosos. Pero por las dudas, por si no lo tienen presente, igual seguramente ayer lo vieron con Casas, un endoso es una declaración unilateral de voluntad. ¿Qué es esto de declaración unilateral? Yo le hago un cheque a favor de Juan Pérez, como dije recién, y Juan Pérez lo endosa a favor de Pablo Gómez. No se necesita la voluntad de Pablo Gómez para configurar el endoso, a diferencia de la cesión, que sí es un contrato bilateral y consensual. La cesión es, el endoso es una declaración unilateral de voluntad. Bien, endoso a favor de tal, y no se necesita la aceptación de ese tal. ¿Queda claro? Y es la forma típica de transmisión de los títulos valores. ¿Por qué? Porque justamente porque estos títulos valores lo que se busca es dar celeridad y demás a las transacciones comerciales, es una forma muy sencilla de transmitir un título valor. Ustedes van a ver que un endoso es simplemente endoso a tal firma. No requiere ninguna otra formalidad. Es muy sencillo. Incluso te puede ser un endoso en blanco. Una simple firma en el reverso de un cheque, por ejemplo, es un endoso en blanco. Bien, y obviamente ese endoso en blanco, si se lo dan a una persona, esa persona, sin siquiera endosarlo, se lo puede dar a otra persona. Ahora, a diferencia del pagaré, como vieron ayer, el cheque se encuentra limitado en la cantidad de endosos que puede tener. ¿Bien? Perdón. Sí. Una pregunta. En ese caso que dijo endoso en blanco, yo lo endoso en blanco, ¿sí? Pasa por 3 personas distintas en las cuales, o sea, no completó el cheque ni nada, simplemente lo transmitió. Si esas si esas personas no quedan, digamos, con su nombre en ningún lado, su nombre no queda sentado en ningún lado, después, ¿cómo se hace la cadena de endosos, digamos, como para ser los responsables? Es que la cadena de endosos va a estar perfectamente configurada porque si el endoso fue en blanco, quien lo tuvo en su poder no queda en esa cadena,
Simplemente el que lo recibe en blanco es un portador legítimo, tal como si hubiese sido un cheque al portador. Ah, ok, bien. ¿Quedó? Bien. Perdón, a mí se me había cortado. ¿Arrancaste cuando decía endoso en blanco? Porque se me cortó cuando pasaste. Endoso en blanco, ¿qué significa? Yo emito un cheque a favor de Juan Pérez. Juan Pérez es el beneficiario, lo puede transmitir a través de un endoso y Juan Pérez puede endosarlo a favor de Pablo Gómez o endosarlo en blanco. Si lo endosa en blanco se lo puede dar a Pablo Gómez y Pablo Gómez se lo puede dar, etcétera, etcétera, etcétera. Y como es en blanco, el portador legítimo va a ser el que lo tenga, como si hubiese sido un cheque al portador. ¿Bien? Ah, bárbaro, eso me perdí. Por eso la cadena va a estar perfectamente configurada. Distinto es si el beneficiario del cheque, Juan Pérez, se lo endosa a Pablo Gómez y aparece a cobrarlo Matías Pérez del Monte. Él no figura en la cadena de endosos, porque justamente el endoso era a persona determinada. Claro. Bien. Estos endosos, a diferencia, por ejemplo, del pagaré, no son ilimitados en materia de cheque. Y ya van a ver, si leen la OPASI 2, que les mencioné recién, que en los cheques comunes solamente puede haber un endoso, si hay más van a ver que puede rechazarse el cheque por defectos formales, y 2 endosos en los cheques de pago diferido. No puede haber más. ¿Bien? Y la diferencia entre endoso y cesión, que más o menos se lo fui explicando, es que cuando uno cede, cuando uno hace la cesión del cheque, ya sea porque fue posterior al rechazo o porque el cheque era no a la orden, el que cede no responde por la solvencia del deudor. El que cede no integra la cadena de endosos, no queda vinculado a ese cheque. Por eso, obviamente, si ustedes el día de mañana van a recibir un cheque, no es lo mismo recibir un cheque endosado que un cheque cedido. ¿Por qué? Porque al que ustedes les cedió el cheque, ustedes no le van a poder después reclamar la falta de pago. Sí, en cambio, al que ustedes les endosó un cheque, a quien ustedes les endosó un cheque, va a ser legitimado pasivo junto al librador. Por eso la diferencia es sustancial. Lo mismo Bien. que si recibo un cheque con endoso sin garantía o no. También, por lo menos por eso no todos los endosantes van a quedar obligados en la cadena de endosos. Si ustedes reciben un endoso con la cláusula sin garantía o sin responsabilidad, ustedes ya quedan fuera de la cadena de endosos. Por eso también, como un cheque en si procuración. reciben un endoso sin garantía, sepan que a quienes estén endosando no le van a poder cobrar el cheque, que sería lo mismo que si les estuviesen haciendo una cesión de ese cheque. ¿Bien? También, si el endoso va con cláusula no a la orden o no endosable, el mismo solo se podrá transmitir por cesión y el endosante no va a responder hacia quienes luego se endose, porque como no es endosable, va a ser ilegítimo ese endoso posterior, pero si existiere, ustedes no van a ser responsables. ¿Bien? Y finalmente está el endoso en procuración. Son cuestiones que no se ven mucho en la práctica, pero que existen y que se pueden preguntar en el examen, y de hecho en cambiarios, si ya lo hicieron, se les pregunta mucho esto. Y endoso en procuración implica un mandato mercantil al endosatario. ¿Qué significa? Yo recibo un cheque con endoso en procuración y yo no voy a ser, digamos, el nuevo legitimado activo. Simplemente voy a ser un representante del endosante, porque el endosante me lo endosó a mí en procuración para que yo procure el cobro. Bien, si luego el cheque es rechazado, una vez que procuré el cobro, yo no puedo, el endosatario no puede demandar al endosante, porque fue en procuración, simplemente yo era un mandatario. Bien, y yo simplemente podré actuar como mero representante del endosante. ¿Quedó claro? Ahí el endosante no queda vinculado en el cheque.
Otro aspecto central que ustedes tienen que tener en consideración cuando reciben un cheque, además de analizar la legitimación activa y pasiva, como ya lo vimos, es analizar la competencia. Porque si no, ¿de qué defensa pueden ser pasibles el día de mañana en un juicio ejecutivo? ¿Incompetencia? ¿Qué? ¿Qué de incompetencia? Una Excepción de incompetencia. Excepción de incompetencia, exactamente. A diferencia de la excepción de falta de inhabilidad de título por falta de legitimación activa y pasiva, es una excepción meramente dilatoria. O sea que significa que el juez en quien estaba tramitando ese proceso se va a declarar incompetente y lo va a remitir al juzgado competente, pero ustedes van a salir condenados en costas. No es que va a ser, bueno, se demoró el juicio. No, no. Ustedes van a responder por las costas de esa excepción. Más allá de que después ustedes el juicio lo ganen ante el juez competente. Por eso es muy importante que ustedes analicen con cuidado cuál es el juez competente para ejecutar un cheque para que después su cliente no tenga que cargar con las costas encima de que no le pagaron el cheque, tenga que cargar con las costas por haber promovido la ejecución ante un juez que no es competente. La competencia va a estar determinada por el artículo 3 de la ley de cheque, que si ustedes se fijan habla de ley aplicable, pero en realidad no es ley aplicable, sino que el artículo ese determina la competencia. ¿Bien? Y la competencia va a estar dada por el domicilio del banco girado. ¿Cuál es el banco girado? El banco respecto del cual el librador del cheque tenía el contrato de cuenta corriente. O sea, yo libro un cheque. Yo tengo una cuenta en el Banco Santander Río, sucursal 67, Avenida Independencia 1800 no sé cuánto. La competencia para ejecutar ese cheque va a ser los tribunales de Mar del Plata, porque es donde está ese banco girado. Pero también, y esto es a elección del acreedor, puede promoverse la ejecución por ante el domicilio registrado ante el banco girado. ¿Y esto qué es? Supónganse en el ejemplo de recién que yo tengo cuenta corriente en el Banco Santander Río, sucursal 67, de Avenida Independencia 1800 de Mar del Plata. Pero mi domicilio, supongamos mi domicilio comercial, es en la localidad de Azul. Y es el domicilio comercial que yo consigno en la cuenta corriente. Es un domicilio especial a todos los fines del contrato. En mi relación interna con el banco me podrá intimar y demás en ese domicilio. Pero ese domicilio que yo consigné ante el banco girado también tendrá los efectos de domicilio especial a todos los efectos derivados del cheque. Artículo 75 del Código Civil y Comercial. Por ende, en el ejemplo de recién, si el domicilio del banco girado es Mar del Plata, pero el domicilio que tengo registrado ante el banco girado es en Azul, ustedes como acreedores podrán promover el juicio ejecutivo tanto en Mar del Plata como en Azul, a elección del actor. ¿Queda claro? Esos van a ser los dos supuestos de competencia en el juicio ejecutivo. Domicilio de banco girado y domicilio registrado ante el banco girado. Y hay un supuesto más. Cheque de pago diferido. ¿Recuerdan que era ese cheque que se libraba el día de hoy para ser pagado adelante hasta 365 días? Bueno, el cheque de pago diferido tiene una particularidad, que mientras no sea exigible, en el ejemplo que les di hoy temprano, desde hoy hasta el 30 de abril, no es exigible, pero en ese mes, que puede ser hasta 365 días, el portador legítimo del cheque de pago diferido puede presentar el cheque a registro. ¿Qué significa que se presente el cheque a registro? Ustedes cuando presentan un cheque de pago diferido a registro, el banco girado
va a corroborar que ese cheque no contenga defectos formales. Va a revisar las firmas, va a revisar que quien firmó se encuentre registrado como apoderado y autorizado para firmar, etc. Va a corroborar que ese cheque de pago diferido no tenga registros formales, pero no tenga defectos formales. ¿Bien? Si el cheque se registra, perfecto. El día que es exigible se podrá presentar al cobro. Obviamente el banco girado no va a responder si después no tiene fondos. Únicamente el registro demuestra que ese cheque no tiene defectos formales. Nada más. Y ustedes se aseguran que, más que nada si es un plazo largo, no tienen que esperar 360 días para saber si ese cheque tiene un defecto formal. Ahora, esa registración la pueden hacer ustedes directamente ante el banco girado, pero si ese cheque es para acreditar en cuenta o cruzado, necesariamente la van a tener que hacer ante su propio banco. Recuerdan que si el cheque es cruzado para acreditar en cuenta, lo tienen que presentar al cobro en su propio banco. Lo mismo con la presentación al registro. Entonces, en el ejemplo que yo les di hoy, yo libro un cheque en el cual el domicilio del banco girado es en Mar del Plata, Banco Santander Río de Avenida Independencia. Mi domicilio registrado ante el banco girado es en azul. Pero a quien yo le pagué con un cheque y lo fue a presentar al registro, tiene su cuenta en un banco de la localidad de Necochea. Y obviamente lo tiene que presentar al registro en la localidad de Necochea porque es su banco que va a hacer la operación con ante el banco girado. Si eso ocurre de esa manera, también va a ser competente el juez del domicilio de la entidad depositaria del cheque a registro. Esto no se va a dar si se presenta el cheque a registro directamente ante el banco girado, porque va a coincidir obviamente con el domicilio del banco girado. Pero si ustedes tuviesen que presentar el cheque a registro en una entidad distinta al banco girado, el domicilio de esa entidad distinta al banco girado también le va a marcar otro supuesto más de competencia. ¿Bien? Quedó desenroscado, pero es otro supuesto más de competencia. Si no quedó, lo explico de nuevo. Entonces, tres supuestos. El del banco, domicilio del banco girado, domicilio registrado ante el banco girado y el domicilio del banco donde presenté a certificar el cheque. Exactamente. Okay. Perfecto. Continuamos. Exigibilidad. Obviamente que para que este cheque sea exigible, ustedes tienen que cumplir con una serie de requisitos que surgen de la ley de cheque. Y esto es presentar el cheque al cobro dentro de los 30 días de su fecha de creación. ¿Bien? O dentro de los 30 días de que es exigible si fuese de pago diferido. ¿Bien? Si es un cheque emitido en el extranjero para ser pagado en Argentina, es el plazo de 60 días. Son días corridos. Y es un plazo de caducidad. ¿Qué significa que sea un plazo de caducidad? Si ustedes reciben un cheque y no lo presentan al cobro dentro de los 30 días de creado, se extingue el derecho que ustedes tienen a promover la acción ejecutiva. ¿Bien? Se extingue el derecho que ustedes tienen a promover la acción ejecutiva. Y el juez hasta puede declarar la caducidad de oficio cuando analiza el cheque y ve que fue presentado y ve que no fue presentado al cobro, porque obviamente el banco no les va a recibir un cheque que fue presentado luego de los 30 días. No confundan ese plazo de 30 días, que es de caducidad, con la prescripción, que es de 1 año. Y es de 1 año desde que expiró la posibilidad de presentar el cheque al cobro. La prescripción extingue la acción. ¿Bien? Pero no el derecho. Y esto es importantísimo,
Porque ustedes, supónganse que presentaron un cheque al cobro dentro de los 30 días, no caducó, perfecto. Pero pasó más de un año de la fecha de 30 días. Pasó más de un año y ustedes promovieron la acción con posterioridad. Si el ejecutado no opone la excepción de prescripción, el juez no la puede declarar de oficio. ¿Bien? Porque se extingue la acción y no el derecho. El derecho subsiste. ¿Bien? Es una diferencia sustancial. Presentación al cobro, 30 días de la fecha de creación. Caso contrario, es un plazo de caducidad, se extingue el derecho, se perjudica la acción ejecutiva. No lo van a poder ejecutar como cheque. Podrán ejecutarlo como un simple instrumento privado, si reúne todos los requisitos del artículo 518 que ya habrán visto, que seguramente la va a reunir el cheque porque surge una obligación de dinero o de dar suma líquida, fácilmente liquidable, exigible, y van a tener el legitimado activo y pasivo. Obviamente van a tener que preparar la vía ejecutiva, pero van a poder ejecutar efectivamente ese cheque. No van a poder trabajar una medida cautelar en el primer despacho, pero por ahí cobrarán la posibilidad de cobrarse ese crédito. Bien, ese plazo de caducidad que hace a la exigibilidad que ustedes deben presentar al cobro dentro de los 30 días, puede ser prorrogado, ¿bien? Por cuestiones de fuerza mayor, paros bancarios, caso paradigmático, pero si la fuerza mayor dura más de 30 días, que la verdad que el único caso que conozco es el de la pandemia, en el cual los bancos estuvieron cerrados durante más de 30 días, queda expedita la acción ejecutiva sin necesidad de que ustedes cuenten con la presentación al cobro y la constancia del rechazo. Bien, en la pandemia, muchos cheques que fueron librados antes, pasaron más de 30 días, todos quienes recibieron un cheque en esos términos podían ejecutarlo. Por eso, obviamente, quienes libraron cheques tuvieron que salir a cancelarlo de alguna forma, porque si no, podían ser pasibles de un juicio ejecutivo que iban a perder. ¿Bien? Y ante la presentación al cobro, el cheque se puede pagar total o parcialmente. Si se paga parcialmente, ustedes tendrán expedita la acción ejecutiva por el saldo restante. O se rechaza el cheque. Si el cheque se rechaza, se producen los efectos del protesto. Ya habrán visto en el pagaré lo que es el protesto, que debía labrarse un acta notarial. Bueno, esto no. Con el cheque con la constancia de rechazo que emite el banco, surte los efectos del del protesto, y queda expedita la vía ejecutiva. ¿Bien? Y el cheque de pago diferido, si es presentado... ¿Podés repetir lo último, lo que dijiste, lo del protesto? Sí. Que si se rechaza, es decir, lo último que dijiste... El cheque es presentado al cobro. Si el cheque es presentado al cobro y es rechazado, con la constancia de rechazo emitida por el banco girado, eso produce los efectos del protesto. El protesto se exigía en los pagarés tradicionales, que debía labrarse un acta notarial, etcétera, etcétera, que hoy día también quedó suplida con la mención pagaré sin protesto. Bueno, hoy la constancia de rechazo emitida por el banco surte los efectos del protesto y queda expedita la vía ejecutiva. Y finalmente, el cheque de pago diferido, si ustedes lo presentan a registro antes de que sea exigible y el banco lo rechaza por defectos formales, que son lo que ya les expliqué hoy, que pueden ser que la firma del cheque difiere con la que está registrada, que el contrato social se encuentra vencido, que los firmantes se encuentran en la central de cuenta correntistas inhabilitados y demás, que ustedes las pueden ver en la OPACI 2. Si se rechaza el registro de un cheque de pago diferido, ya tienen expedita la acción judicial, por más que todavía el mismo no sea exigible para pago. Pero si se presentó a registro y se rechazó por efectos formales, el mismo ya es exigible. ¿Bien?
Y acá les voy a explicar un supuesto muy común que se da con los cheques robados o perdidos. ¿Bien? Cuando un cheque fue robado o perdido, tanto el librador como el tenedor deben denunciarlo al banco girado. ¿Bien? Y el banco girado va a emitir una orden de no pago. Y cuando se presente la persona que tenga ese cheque, que puede ser robado o perdido, ¿bien? Si esta persona acredita su condición de portador legítimo, el banco se lo va a rechazar por orden de no pago, pero no se lo puede negar. Le va a retener el título, obviamente porque existe una orden de no pago, tiene que haber una denuncia policial y el banco va a remitir el cheque original al juzgado penal interviniente, pero le debe entregar a ese tenedor, que en principio podría ser legítimo, una copia certificada, la cual va a ser título ejecutivo. Va a ser título ejecutivo y esta persona podrá promover la ejecución. Obviamente, si esta persona encontró un cheque y falsificó una firma, en el juicio ejecutivo será pasible de una excepción de falsedad y lo perderá. Nosotros tuvimos un caso así en el juzgado, que se había perdido una chequera de una importante empresa de cobros, se perdió la chequera en blanco, alguien la encontró y libró un montón de cheques, obviamente falsificando la firma. Se hizo la denuncia policial, pero obviamente sepan que salvo casos muy particulares, el juicio ejecutivo se suspende por la denuncia penal, pero esta empresa planteó la excepción de falsedad porque las firmas eran truchas y la ganó. Ahora, hay que tener mucho cuidado al momento de la suspensión de un juicio ejecutivo por la acción penal. ¿Por qué? Porque si no es muy sencillo. Yo entregué un cheque y sé que no lo voy a poder pagar, voy y hago una denuncia que me robaron el cheque. Y de esa manera frustraría cualquier juicio ejecutivo. No. Para que la acción ejecutiva se paralice por una acción penal, debe realmente haber motivos muy claros en la causa penal para que el juez suspenda la tramitación del juicio ejecutivo. Más que nada porque ustedes ya van a ver que la sentencia ejecutiva no hace cosa juzgada material, sino formal. ¿Qué significa esto? Que ustedes después van a poder debatir la causa en profundidad en un juicio ordinario posterior. Por ende, es muy excepcional que en caso de cheque robado o perdido se suspenda la tramitación del juicio ejecutivo. La única forma por la cual se suspende la tramitación de un juicio ejecutivo es si se tramita todo el proceso de cancelación de cheque, que lo puede promover el tenedor que lo perdió o se lo robaron. Si yo tengo un cheque y me lo roban o lo pierdo, tengo que promover la acción de cancelación de cheque, que es una acción particular que tramita ante los juzgados civiles y comerciales, la puede promover solo el tenedor desposeído y una vez que logro la cancelación de cheque en el proceso de cancelación de cheque, ese cheque pierde fuerza ejecutiva. Y si aparece alguien con el cheque a pretender ejecutarlo, ustedes van a poder plantear una excepción de inhabilidad de título por falta de exigibilidad de ese cheque. Bien, y finalmente voy a hacerles algunas menciones porque tanto Fabián como el doctor del Cerro les han mencionado que hoy en día ha habido una proliferación importante de títulos electrónicos y que hoy en día es muy común verlos. Y el cheque en particular existe el título electrónico que se llama e-check. Bien. Y el mismo ahí les puse una definición de Molina Sandoval, que si ustedes se fijan es muy similar al cheque común, pero con sus particularidades. Es un título cambiario de crédito emitido electrónicamente. A diferencia del cheque que veníamos viendo, y que ahora les voy a mostrar unos ejemplos, es emitido electrónicamente. Y contiene una orden de pago pura y simple, librada contra un banco, hasta ahí todo igual, para que pague a la vista, o a cierto tiempo vista, que es cheque pago diferido, al beneficiario del documento electrónico una suma determinada en dinero. Bien, y que en caso de rechazo con las debidas constancias,
se otorga acción cambiaria. Ven que es exactamente lo mismo que el cheque. Lo único que cambia es el método por el cual se emite. Ya no vamos a tener una chequera, un cuadernito de chequera como se entregaba antes. Ahora ustedes van a tener en su home banking un servicio de cheque electrónico. Bien, es la única diferencia, la forma en la cual se emite. Pero también ahora vamos a ver que tiene una diferencia en su ejecutabilidad. Este cheque electrónico fue incorporado mediante la ley 27444 y reglamentado por la circular del BCRA 6578, que ustedes la pueden sacar de Google. ¿Cuáles son las particularidades de este e-check? A diferencia del cheque común, no puede ser emitido al portador. Necesariamente tiene que ser emitido a persona determinada. Primer diferencia fundamental con el cheque común. Sí o sí va a ser emitido a persona determinada. Luego podrá contener la cláusula no, la orden o no, pero sí esa persona determinada. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes cuando emiten un e-check se lo tienen que mandar a otra persona que tenga obviamente home banking para que lo acepte o lo rechace. Si ustedes lo hacen a persona no determinada, que antes podían entregar un papelito en blanco, hoy en día no tienen esa posibilidad de enviárselo digitalmente a nadie, entre comillas. Hoy tiene que estar dirigido a una persona y se lo van a mandar a su home banking digital y él podrá aceptarlo o rechazarlo. ¿Bien? Y la firma. Se utiliza cualquier método electrónico que asegure indubitablemente la exteriorización de voluntad. Y esto va a surgir obviamente del método digital que tenga cada uno de los bancos. Puede ser firma electrónica o digital. No quiero confundirlo con esto, pero la firma digital hace plena prueba y la firma electrónica no. El tema es que esto va a depender del banco que lo gestione. Yo considero que hoy en día todos los cheques electrónicos tienen firma digital porque todavía no hay una autoridad certificante. Pero ahora vamos a ver cuál es la particularidad que tiene la ejecución de este cheque digital que hace que pierda relevancia si se trata de firma electrónica o digital. Bien. La principal característica, obviamente, de este cheque es el soporte digital. La fuerza ejecutiva de este e-check va a estar dado porque una vez que se presenta el cobro en los plazos que ya analizamos y que puede ser rechazado por los mismos motivos que ya analizamos, ahora, a diferencia del cheque común, que se emite una constancia de rechazo en el reverso, el banco va a emitir lo que se conoce como certificado para ejercer acciones civiles, CAC. ¿Y cuál es la particularidad de esta CAC? Es que se emite en soporte de papel y está firmada por 2 funcionarios del banco. O sea que quisimos crear todo un sistema de cheques digitales para que todo sea en el mundo digital y hoy que tenemos expediente digital, etcétera, etcétera. Bueno, esta constancia de acciones civiles es en papel. Un sinsentido absoluto, pero bueno, ¿ustedes cómo la van a incorporar esta CAC en un proceso que hoy en la provincia de Buenos Aires es totalmente electrónico? Lo van a digitalizar, lo van a sacar lo van a escanear, lo van a transformar en PDF y van a promover el juicio ejecutivo juntamente con esa constancia de acciones civiles. Por eso, cuando hablábamos hoy de que el título es necesario y que es completo y se basta a sí mismo, hoy este concepto ya ha entrado en crisis, porque para promover la ejecución de un cheque electrónico necesitan esta constancia que es externa a los cheques electrónicos. Y les digo más, el único caso que encontré en la jurisprudencia de cheques electrónicos fue promovida únicamente con esta CAC que ahora se las voy a mostrar. Para quien les guste el fútbol, es un juicio iniciado por el Club Atlético Boca Juniors contra Garbarino por 2 cheques de un total de 29 millones de pesos. A ver si se los puedo compartir.
¿Ven lo que les comparto? Sí, sí. Sí, se ve. Sí, sí, lo vemos. Esto es lo que hoy suplanta a la constancia de rechazo de los cheques, que ahora después se la voy a mostrar. Esta certificación para ejercer acciones civiles. Ven que dice los datos de el banco girado, Banco Patagonia, el número de orden, tipo de cheque, cheque de pago diferido, el número de sucursal, sucursal centro, beneficiario, Club Atlético Boca Juniors, el quit del club, el monto, 11 millones de pesos, y quien lo emitió, Garbarino S.A. Saben que Garbarino está bastante complicado, imagínense que esto no lo pagó, y Boca promovió la ejecución de estos cheques. Y fíjense cómo, finalmente, esta constancia de acciones civiles, donde están todos esos datos, cuentan necesariamente, porque si no, se debe rechazar la ejecución, con la firma de los empleados del banco. Los empleados del banco girado emitieron esta certificación de acciones civiles y lo firmaron. Una vez que usted tiene esta firma, lo digitalizan y lo presentan en juicio. Esta digitalización va a tener este código verificador que ven acá, mediante el cual, entrando a esta página, que yo lo hice para que ustedes lo vean, pueden corroborar la autenticidad de este instrumento que podría ser totalmente trucho. Introducen ese número en la página y acá están todos los datos de esa certificación de acciones civiles. No me dan, sino era más fácil directamente establecer que el juicio ejecutivo se emita con esta constancia que se emite en Internet. Pero bueno, un sinsentido que hoy en día hay que tramitar. Este juicio tuvo ya sentencia de trance y remate simplemente con esta constancia de acciones civiles. No se acompañó captura de pantalla ni nada de los cheques, lo cual a mí me genera ciertas dudas, porque si el día de mañana hay endosos, que estos cheques pueden endosarse libremente, y alguien cuestiona alguno de esos endosos, yo no sé hasta qué punto con esta constancia de acciones civiles puede estar toda la información necesaria. Yo creo que este título ejecutivo debería estar integrado, no solo por esta constancia de acciones civiles, sino por la digitalización de esos cheques. Perdón, profe, pero por lo que se ve ahí en la certificación, los empleados del banco deberían poner los endosos que hay y todo, ¿no? Entiendo yo Las que sesiones sí. y todo. Entiendo yo que sí, pero la doctrina que viene comentando esta modificación habla de título integrado. Esto, chicos, es un caso aislado, es el único fallo que yo encontré y lo tuvo por cumplido con esta constancia de acciones civiles. En este caso particular, el que libró el cheque fue Garbarino y se lo libró a Boca. No hubo endosos, por ende, creo que con la constancia debería alcanzar, pero si hubo transmisiones y alguien cuestiona alguna de esas transmisiones, por ahí podría ser necesario contar con la digitalización de los instrumentos del cheque. Pero bueno, son cosas que vamos a ir aprendiendo a medida que vaya habiendo más casos. Hoy no tenemos otros precedentes que yo pueda traerles. Simplemente quería que vean esto, que es algo que muy probablemente ustedes lo empiecen a ver cuando salgan a ejercer. Particularmente en el juzgado donde yo trabajo, con el doctor Casas, todavía no hemos tenido ninguno. Y a ver si les puedo mostrar cheques comunes, que son los que sí se ven más comúnmente. ¿Ven eso? Sí, sí, vemos. Bien. Acá tienen un cheque de pago diferido. Ven que tiene la denominación cheque de pago diferido, sin lo cual no sería tal. Tienen acá el número de orden. Acá ven estas dos rayitas. Solo con esas simples dos rayitas ya ese cheque es para acreditar en cuenta. Acá ustedes tienen los datos de la cuenta del librador del cheque. El nombre de ese cuenta correntista, que obviamente lo taché. Por eso acá donde ustedes pueden prestar esa confusión, si en este caso fuese una cuenta conjunta y estuviesen los nombres de los dos cuentas correntistas, pero está firmado solo por uno, como en este caso, solo podrían ir contra esta persona que firmó y no contra los dos.
Acá ustedes tienen la sucursal del Banco Girado, Avenida Kelly en Balcarce, lo que les da, en este caso, la pauta de cuál sería la competencia. También van a ver que este cuentacorrentista tenía su domicilio registrado ante el Banco Girado en calle Balcarce. Por ende, en este caso, el juez competente sería, obviamente, o el juzgado de paz de Balcarce o el Departamento Judicial de Mar del Plata. Pero ven que esa información la tienen toda en el cheque. No necesitan ir a otro lado. Y acá... Profe, una pregunta. Sí. Lo de las 2 rayitas, para que ¿surge de usos y costumbres o está establecido en algún lado? No, lo dice la misma ley de cheques. Ah, perfecto. Así con dos líneas transversales, creo que dice, no recuerdo los términos, pero lo dice la ley de cheques. Y acá tienen una firma que es la firma del mismo librador, no es un endoso, que simplemente se limitó a enmendar la fecha. Y acá esta otra firma es el endoso de recibo de quién fue el portador legítimo, porque acá ven que este cheque era el portador. En este caso, si quien firmó, supóngase que que firme Juan Pérez, que es quien lo presentó al cobro, y acá está la constancia de rechazo, cerrado por falta de fondos. Este cheque se rechazó por falta de fondos. Si voy a ejecutarlo yo, Mariano Furundarena, ¿tengo legitimación? ¿Tengo legitimación, chicos? Perdón, ¿lo puedes repetir? Sí. Sí. ¿Sí o no? Cheque al portador, porque no tiene indicado el beneficiario. El portador fue... Sí. Le introdujo el endoso de recibo para que el banco lo presente al cobro y acá está la constancia de rechazo por falta de fondos. Esta firma, supóngase que se llama Juan Pérez. Y vengo yo, Mariano Furundarena, y lo ejecuto. ¿Soy legitimado activo? Sí. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque el endoso cuando es al portador se puede endosar después de que es rechazado. Casi bien, pero como era el portador, una vez rechazado, Se puede entregar manualmente por la simple tradición, sin necesidad de que haya otro endoso, porque justamente, perdón, otra sesión, porque no se puede por endoso, porque justamente era el portador. Hay algunas cámaras de Buenos Aires, creo que la Cámara de Quilmes, San Nicolás cambió el criterio, Mar del Plata cambió el criterio, que en este caso particular que yo le estoy mostrando, para que Mariano Furundarena lo pueda ejecutar, Juan Pérez tuvo que habérmelo cedido. Pero hoy en día en Mar del Plata no se exige. ¿Bien? A ver si les puedo mostrar otro ejemplo. Profesor, una pregunta. Sí. Y si yo en el cheque tengo una cifra, vamos a poner por ejemplo 10.000 pesos en número y en letras dice 5.000 y me quieren ejecutar por 10.000 pesos, ¿cómo puedo atacar ese cheque? ¿Cómo tengo que proceder para que no me cobren más si lo que vale son las letras? Y una falta de legitimación activa una inhabilidad de título por falta de exigibilidad respecto de la diferencia, entiendo yo. Y se va a mandar a llevar adelante el juicio ejecutivo por el saldo en letras. Por el monto que efectivamente está en letras. Ah, bien, gracias. Bueno, acá tienen un cheque de pago diferido, ven, Mar del Plata, 15 de mayo de 2019, el 20 de agosto de 2019, páguese acá sí estaba determinado. Otro cheque cruzado, ven que es muy común que los cheques sean cruzados. Acá están de nuevo los datos del cuentacorrentista, que tiene domicilio en Mar del Plata, la sucursal del Banco Girado, que es en Mar del Plata. Y acá atrás tenemos este cheque, vino el beneficiario, fíjense que estaba dirigido a una firma, una sociedad anónima, Tal e Hijos S.A., y vino el representante legal de Tal e Hijos S.A. a presentarlo al cobro.
Esto es un endoso de recibo. Cuando fue a presentarlo al cobro, vino rechazado por cuenta embargada. Entonces, acá ya con esto tienen la posibilidad de ejecutarlo. Y acá lo mismo, sin fondos. Bueno, a ver Profesor, una pregunta respecto a la competencia, en este caso que me quedó una duda. ¿Es opcional el caso de que sean competentes los jueces del domicilio del banco depositario? ¿O todas es las opciones de la competencia son opción del acreedor. bien? Tengo como el último caso que dije que hay 3 opciones de competencia, yo acreedor puedo elegir la que más me convenga. Acá, chicos, tienen un caso de orden de no pago, en el cual se extiende una copia. Esto es una copia del cheque. No es el cheque original. Y acá está la constancia del banco, orden de no pagar. Ven que dice copia fiel de su original, Banco Santander Río, y eso es título ejecutivo. Bueno, creo haberles mostrado todo lo que tenía a mano para que vean cómo es más o menos un cheque en la vida real. Perdón, quería hacer una consulta. 10 horas, pido disculpas, pero bueno, justo habíamos arrancado más tarde. ¿Alguna duda? Mariano, ¿el PowerPoint va a estar en el campus? Porque no sé si lo vi en el campus. Si ustedes quieren, se lo subo, si les sirve. Sí, Sí, por favor. Sí, Dale, después se lo subo. muchas gracias. Consulta. Gracias. Doctor, la acción de cancelación de cheque, ¿qué tipo de acción es? ¿Es un incidente, una acción sumaria, sumarísima? Es una acción autónoma, que es acción de cancelación de título ejecutivo, no es solo de cheque, ¿eh? Puede ser de un pagaré, de una letra de cambio. Bien. Un proceso de conocimiento, de publicación de edictos, pero bueno, no es un proceso que veamos en la práctica 2. Y les soy sincero, en 6 años en un juzgado de primera instancia no vi ninguna todavía. Pero bueno, hay, cada tanto hay. Bien, gracias. Bueno, si no tienen ninguna duda más, los veo el viernes que viene. No, miento, el jueves que viene. Hasta el jueves. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias, doctora. Chau, profe, Esencial. gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.